Está con nosotros Gustavo Lázari, que es economista. Gustavo, qué gusto. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Qué gusto que hayas venido. ¿Cómo ves este momento económico en la República Argentina? ¿En qué punto estamos? Mirá, a ver, yo creo que estamos todavía sin arrancar y no sabiendo para dónde arrancar. Esto es lo que está, me parece, pasando en Argentina. Yo te diría, tenemos una pandemia, una cuarentena mal administrada desde lo económico, con errores forzados y no forzados, y ya es historia, y ya realmente... O sea, diferenciás pandemia de cuarentena. No, por supuesto, no, sí, seguro. No, porque el gobierno no lo hace. Bueno. El gobierno todo el tiempo te habla de la pandemia. La pandemia nos Parte del problema es no mirar la realidad, pero, a ver, y yo ya te diría que hasta no importa tanto, porque es como revisar en el Titanic quién remachó mal los fierros, ¿viste? O sea, las chapas, no tiene mucho sentido hacer historia económica en este momento. En este momento tenemos que encontrar soluciones. ¿Soluciones a qué problema? El problema es que tuvimos una carnicería de pymes, que hemos perdido cientos de miles de puestos de trabajo, que tenemos que recuperarlos y que Argentina ya venía desde una decadencia secular y nunca levanta. Y yo te doy números concretos. Argentina tiene que generar por lo menos 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 6 años. Son 3.500 puestos de trabajo por día y no hay ni una posibilidad que se generen con estas leyes laborales, con estos impuestos, con la industria de juicio y con estas regulaciones. Y no veo a nadie caminando en la dirección adecuada. O sea, eso es más pobreza. Por supuesto. Gente que no va a conseguir el trabajo es más pobre, va a ser más pobre y va a depender más del Estado. Vamos a la historia reciente argentina. Argentina está agregando 10% de su población a la pobreza estructural cada 10 años. Ese es el dato objetivo de la realidad. Y ahora lo estamos acelerando. La única industria que el Congreso reactivó en esta cuarentena fue la industria de juicio, con más regulaciones laborales que atentan fundamentalmente a quien no tiene trabajo. O sea, aquí hay toda una mentira, todo un verso, todo un relato de creer que todo el andamiaje de regulaciones laborales protegen al trabajador. Protegen a los cuervos. Acá el único que saca el negocio, estos son los cuervos. Los trabajadores no consiguen trabajo. Yo te doy un ejemplo porque la gente lo va a entender. Hoy por hoy, el mercado laboral, hoy se extendió la doble indemnización hasta el 25 de enero. El mercado laboral es como una manguera que vos tapás la salida. Si vos tapás la salida, no entra más el agua. Pero es físico, haga la gente el ejercicio en la casa. Entonces, esto están haciendo. Esta es la forma de destruir empleo y de marginar personas que están afuera. Yo te propongo algo concreto. Argentina tiene que hacer un régimen para los que no tienen trabajo, sin indemnizaciones por despidos, 15% de impuestos sobre el salario y a laburar sin permisos. Basta de que la gente que quiere trabajar pide permisos. Tenemos un montón de chicos con ganas de emprender, queriendo hacer algo, haciendo fila en intendencias que no entienden nada, que se creen que son varones feudales y hay que pedirle el sellito para que los tipos avancen. Y eso genera gente afuera. Entonces, la única forma de crear 3.500 puestos de trabajo por día es apostar a las pymes, apostar a los autónomos, apostar a los nuevos emprendedores y, no sé si puedo decir una mala palabra, dejarlos de joder, dejarlos de jorobar, dejarlos de atacar con impuestos y regulaciones. En eso no veo a nadie que esté pensando. Por eso, vos decís, ¿cómo está el mundo empresarial? Cada vez hay más trabas, cada vez hay una más traba nueva. Cada vez hacemos más estupideces y la agenda pasa por otro lado. O sea, la agenda política todo el día pasa por otro lado y estos tipos no están viendo que ya le dimos el Titanic, ya están los títulos de la película, ya está DiCaprio bajo el agua. O sea, ya está... Argentina está fuera de broma en un punto de inflexión muy fuerte. Yo tengo una generación, creo que vos sos más joven que yo, pero yo soy hijo de inmigrantes y muy probablemente sea padre de emigrantes. Y Argentina nunca emigró la gente por economía, emigró por cuestiones políticas, algún momento, pero nunca emigramos y nuestros chicos nunca emigraron por economía. Y a mí no me gusta que la mejor inversión... En el 2001 se fue mucha gente. ¿Cómo? En el 2001 se fue mucha gente. También, pero no me gusta que la mejor inversión... Pero por cuestiones económicas. Que la mejor inversión de Argentina hoy sea el pasaporte europeo. No puede ser. Algunos empresarios ven un crecimiento del 6% el año que viene. ¿Es posibilidad de eso? Está bien. ¿Un fuerte crecimiento? También me encanta esa cosa, me encanta. Es increíble. Argentina es una cosa increíble. A lo sumo es un rebote. Argentina para crecer... nunca vas a crecer con estos impuestos, nunca vas a crecer con estas regulaciones. Podés rebotar contra la caída del 12 más 6, bueno, está bien.
Te fuiste al descenso, estás cuarto en la B Metropolitana, te felicito, capo. Querés San Martín cruzó los Andes para tener una calle. Por eso no te voy a dar una calle. O sea, es una tontería grande en una casa. Ese es el problema de la Argentina. Buena parte del problema argentino es que ni el sector empresario, mucho menos los políticos, los intelectuales, sueñan en chiquito. Soñamos en país mediocre. Soñamos en país, crecimos con respecto al 2020. Todo el mundo va a crecer con respecto al 2020. O sea, pero es una cosa obvia. Bueno, si caíste 12. Pero caíste 12 y subiste 6. Están menos 6, ¿no? Pero me parece muy increíble y muchos quizás se agarran de esa falsa esperanza. Y Argentina tiene que tomar... Mira, menos mal que Sarmiento no pensó en esas estupideces. Pues Sarmiento hubiera hecho una encuesta con 80% de personas en el censo del 1869 que no leían ni escribían, no hubiera puesto escuelas. Sí, todavía hay funcionarios que piensan que un poquito de inflación no es malo. Está bien. Vos pensás una cosa, Argentina es un país donde un chico de 15 años nunca vio una inflación menor al 10%. Donde su abuelo de 70 solamente vio 15 años de inflación menor del 10%. Pero un alemán que haya nacido el mismo día que su abuelo, en 1945, nunca vio inflaciones arriba del 3%. Entonces, a mí esos payasos que dicen, no, emitir un poquito está bien, un poquito de inflación, campeón, rompiste 5 monedas, rompiste la economía, y la inflación es el impuesto al pobre. Entonces, claro. Traduzcamos, un poquito de impuesto al pobre no está mal. ¿Eso están diciendo? Claro. Ahora, Gustavo, ahora cuando uno analiza lo que pasó este año, ¿no? Que aún con una pandemia, ¿no? Aún con una caída del PBI de 12%, y la clase política y la casta política no hizo ningún ajuste, digo casta me parece, ¿no? Y encima puso más impuestos. La verdad que uno no imagina si en la actual situación de la economía no reaccionaron, difícil que reaccionen a futuro. Obviamente duermen mucho más tranquilos un funcionario o aquel que tiene un cargo importante en el sector público que un asalariado del sector privado. Mira, durante toda la cuarentena, los días 30 para el sector privado eran una tragedia. Porque el que tenía que cobrar porque era asalariado sabía que no entraba nada, el que tenía que pagar no sabía ni cómo hacer malabares para pagar algo. Y nunca nadie le alcanzó. Para buena parte, para todos los políticos, hacían cursos de origami, te decían, quédate en tu casa, lo hacían de verdad, es una cosa increíble, mostraban las estupideces que hacían, porque el día 30 la plata entraba. El Banelco del día 30 a ellos se les llenaba siempre. Yo creo que primero apelo a un poquitín de patria que tienen que tener. Un poquitín, no te pido una barbaridad. Tanto se jactan, rajan la vestidura. Pero si no es un poquitín de patria, va a ser un poquitín de susto. Y el susto se le va a dar porque la situación social se le va a poner complicada porque no podés tener 50% de pobres. No podés tener una tercera hiperinflación. No podés tener pymes que no te levantan. ¿Cuándo tenés pobres y pymes que quieren levantarse? Exacto. Yo te puedo asegurar, conozco mucho el mundo pyme, todos tenemos proyectos para ir para adelante. ¿Y dónde tenemos la traba? Que el Estado nos sacó de los bancos, que nos revientan a impuestos, que a nadie se le ocurre poner un peso en Argentina, porque Argentina es una trituradora de capital, es una trituradora de valor. Te doy un ejemplo, no de una pyme, una empresa muy grande, Walmart, se fue a la Argentina, ¿sabes cuánto valió? 44 millones de dólares. ¿Sabes qué es eso? Un cuarto de Mbappé. Sí. Vendés Mbappé, te comprás 4 Walmart. Vendés la selección de Kosovo, que no clasifica a la Eurocopa, y vale 2 Walmart. Entonces, ¿qué significa? Que Argentina no vale nada, porque el entorno no vale nada, porque está mal diseñada la política pública. Entonces los tipos se tienen que dar cuenta, salvo que quieran un ejército de pobres, que no lo van a poder afrontar. Y se le va a pudrir la fruta. Gustavo, Marco Labaña dijo, que es el titular del INDEC, ¿no? Dijo, no hay que desesperarse por un mes de inflación que ha dado 3.8. ¿Te desesperás o no? Por supuesto, 3.8. Él dice que no hay que desesperarse. Desespera a Angela Merkel 3.8. Así entendemos. Angela Merkel pega el grito del cielo con 3.8. Eso es el conformismo de la Argentina. Es lo que me decías antes, crecemos el año que viene al 6%. Es el conformismo de la Argentina. La Argentina no puede conformarse con esa agenda tan chiquitita, tan mediocre. Somos un país enorme, somos un país extraordinario. Argentina tiene 3.000 kilómetros su parte continental de largo, 1.400 de ancho, todas las alturas y 16 climas. No podemos estar así. Es una locura. Eso no pasa un análisis. Estamos así básicamente por una clase política y una élite dirigente que no sueña. Que sueña que este país
El mejor sueño de Argentina es que los pobres estén bien. ¿Viste? Que liguen un fulbito, una heladera medio llena, esas cosas. Nosotros tenemos que soñar que no haya más pobres. Y Argentina puede hacerlo en 8 años. Ojo, no estoy delirando. Argentina lo puede hacer. ¿Sabes por qué? La primera prueba, porque lo hizo. Porque en 1853 éramos un país miserable, éramos una aldea, y a 35 años fuimos un gran país que atrajo 7 millones de personas. Ninguno de los que estamos acá salió de la pampa húmeda de ahí abajo, salimos de los barcos. Entonces, ¿por qué vinieron los barcos? Porque lo traía la oportunidad. ¿Sabés cuántas leyes laborales había? 0. ¿Sabés cuántos impuestos había? 0. Entonces, un país sin impuestos atrajo inmigrantes, atrajo laburo. Un país con impuestos nos escupió, nos expulsa a todos nosotros. Discúlpame, si eso no lo entendemos, cuando estamos en los 80, yo en la década del 80 decía la misma estupidez que digo ahora. ¿Está? No me escuchaba nadie, ahora tampoco, pero vos me invitaste y te agradezco de corazón. Pero decíamos estas cosas y no teníamos tanta razón, porque Argentina no estaba tan en el fondo. Macho, 40% de pobres estructurales. Si no reaccionamos con esto, si no reaccionamos con el GBA, que es insostenible el GBA, hay un olor a pólvora terrible, porque no se puede bancar, porque no se puede entender que la Argentina tenga pobreza. Es un crimen, es una barbaridad. Y cuando ves a un gobierno que no te organiza un velorio, ¿viste? Y que no tiene agenda, decir, campeones, pónganse las pilas. Y yo creo, honestamente, me encantaría hasta colaborar. Yo estoy recontradispuesto. Y obviamente no quiero ser un empleado público, por supuesto. Pero no por guita. A colaborar diciendo, bajen impuestos, desendeuden pymes, abramos los mercados laborales, vamos a darle oportunidades a la gente. Hay que creer el sector privado. Te doy un dato que hoy lo estuve viendo. Me parece muy impresionante. Desde el 2015 hasta ahora, en el Estado se crearon desde 2005, hasta ahora se crearon 1.3 millones de puestos de trabajo. ¿Está? El sector privado prácticamente no creó empleo desde el 2005 hasta ahora. 1.3 millones de puestos de trabajo son 168.000 pymes. ¿Sabes cuánto le costó al Estado 1.3 millones de puestos de trabajo? 85.000 millones de dólares. ¿Sabes a qué equivale? Un plan Marshall. El plan Marshall, traída a la guita de hoy, son 85.000 palos. Campeón, lo hubiéramos puesto, yo no digo que esa gente no tenga empleo, lo tiene que tener en el sector privado. Las pymes se crean en el sector privado, no en el sector público. Entonces, claro, pero justamente es eso, Gustavo. Vos decís, hay cada vez más pobres, cada vez más impuestos, pero el problema es que la política, y también lo hizo el gobierno de Mauricio Macri, antes el de Cristina y el de Néstor, cuando hay más pobres, ¿cómo reacciona? Dando más planes sociales, más subsidios, más recursos para resolver la pobreza, termina generando un enorme gasto público. El gasto público te genera inflación y además te genera necesidad de recaudación, por lo tanto te suben los impuestos y es un círculo vicioso de nunca acabar. Yo no digo que no hay que atender a los pobres con planes sociales porque la urgencia hay que atenderla, pero ¿cómo haces para revertir la rueda? Es decir, tenés que reducir los planes sociales o reducir el gasto social, pero al mismo tiempo tenés cada vez más pobreza. ¿Por dónde hay que empezar a recortar? Mirá, ¿por dónde hay que empezar? ¿Dónde hay que ponerle el cascabel al gato? Esto yo es lo no que tengo digo la menor duda, pero la menor duda. Yo creo en la educación. Ahora no. Yo no tengo la menor duda. Obviamente la educación es importante, no sé si el no es que no es importante. No tengo la menor duda que la gente, aún lo que uno desde acá dice, los planes, esa gente quiere laburar. A esa gente hay que soltarla para que labure. De hecho, cuando vos recorres La Matanza, vas a ver un montón de emprendimientos privados afuera de la ley, porque la ley no los cobija, porque los municipios, entre ellos La Matanza, prefieren sacarle guita a esa gente y no dejarla que esa gente cree guita e invente guita. Esa gente quiere trabajar. Y vos, hay una forma muy simple de hacer que esa gente paulatinamente vaya al empleo formal y al empleo privado, el empleo creador y productivo, sin sacar los planes sociales. ¿Sabes cómo? Haciendo que acá se gane más plata. Y la única forma que acá se gane más plata es no le queme las cabezas con regulaciones, no le queme la cabeza con impuestos, no le cobres el impuesto inflacionario porque los destrozás. El impuesto inflacionario es criminal y dale los bancos al servicio de ellos. No, los bancos están al servicio del gobierno, son agentes de recaudación. El impuesto inflacionario come cualquier ahorro, cualquier ingreso, cualquier cosa. Encima tienen que hacer fila para pedirle permiso al intendente para trabajar. Es humillante. Ni el Ciervo de la Gleba hacía eso. Yo tengo un cliente en La Matanza que el pibe va 3 veces por semana al municipio. Porque no le aprueban los papeles de los 14 profesionales que tuvo que contratar para una panchería. Si vos me decís que abre una sucursal del Coreano del Norte para arrojar misiles, te tomo que tenga que tener alguna
algún permiso, algún control. Pero pide que es una panchería. ¿Estamos? O sea, y ese pibe lo están calcinando. Ahora cuando entre en régimen general, lo agarre Arba, listo, el flaco boleta. O sea, ya, Sí, ya. ¿entendés? Entonces, tenés que hacer que el negocio, la tasa interna de retorno, ayúdame, Guille, la tasa interna de retorno de laburar sea más alta que la tasa interna de retorno del plan. Claro. Y eso se logra bajando la carga sobre el trabajo. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Un abrazo muy grande.